¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? ¿Realmente las personas establecemos los límites entre el vivir y el trabajar? El día de hoy nos acompaña Liz de la Araya Jiménez, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, quien realizó una maestría en Comunicación y Desarrollo en la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Comunicación y Cultura en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y quien desarrolló sus estudios doctorales en el tema de la felicidad de las personas que trabajan en cooperativas de café en Costa Rica. Doña Lisbeth, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si nos cuenta en qué consistió su tesis doctoral? Muchas gracias, Carol, por este espacio. Gracias a ustedes por esta invitación. Sí, en la tesis del doctorado, Carol, yo trabajo una crítica a la felicidad como la entendemos hoy. Básicamente me preocupa que la manera en que la nombramos y culturalmente la hemos aceptado realmente es un instrumento, y por eso en la tesis le llamo felicidad instrumental, que más sirve a los fines del consumo y del capital y de la producción que a la dignidad y a la salud de las personas. Genial, no, muchísimas gracias. Y bueno, ¿y qué la motivó a realizar sus estudios doctorales en Brasil y cuáles fueron estos retos culturales y académicos que vivió durante su estancia por allá? Bueno, varias razones fueron las que consideré para irme a Brasil. En primera instancia, hasta ahora las personas de mi unidad académica, mis colegas, se han formado en diferentes lugares en el mundo, gracias a la universidad, a OAISE y a la escuela. Tenemos gente que se formó en Inglaterra, en Francia, en España, en México, en Canadá, y en Noruega y en otros contextos, pero digamos que en Brasil no teníamos aún personas formadas, y es importante esa diversidad de perspectivas, de marcos teóricos, de historias y de culturas que absorbemos cuando hacemos formaciones internacionales. Y también en Brasil hay una línea particular, Carol, bueno, el estudio de las emociones es intenso allá, y hay una línea que se llama relaciones públicas comunitarias, que de esa manera nosotras no la tenemos acá, y que justamente en este momento estamos produciendo un libro respecto de comunicación comunitaria, y vamos a poder un poco aprovechar las bondades de esa manera de entender las relaciones públicas. Muy bien, excelente. Ahora bien, me gustaría conocer la experiencia que usted vivió durante su trabajo de campo en las cooperativas cafetaleras en Costa Rica. Sí, fue muy interesante y fue muy enriquecedor porque contamos con una alianza con el sector cooperativo. Yo trabajé con ellos 12 años, y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo también se alió al proceso de investigación. Eso nos permitió contar con personas estudiantes, además, que apoyamos sus procesos de formación, practicando ellos cómo se hace una encuesta, cómo se trabaja en el campo. Incluso, y fue muy enriquecedor para nosotros, Carol, con ese apoyo del Infocop, estas personas estudiantes, después de que yo hice el primer análisis de los datos, les entregué a ellas un pequeño resumen ejecutivo, y con eso produjeron estrategias de comunicación para las 4 organizaciones cooperativas que participaron en el estudio de la tesis de doctorado. Fue muy interesante además porque mis preocupaciones en la tesis, como les comentaba, tienen que ver con ¿cuál es esta lógica de la felicidad instrumental? ¿Qué características tiene? Y entonces, para mencionar apenas algunas, la idea de que hoy responsabilizamos a las personas de su propio desempeño, de su éxito, también laboral, es una de las cosas que más me preocupa. ¿Cuánto estamos centralizando en el sujeto individual la responsabilidad y borramos un poco la labor que tienen las organizaciones y la responsabilidad que tienen las organizaciones de cuidar a sus personas trabajadoras? No estamos diciendo que las organizaciones no tengan que ser eficientes, pero la eficiencia no puede pasar por encima ni de la dignidad ni de la salud de las personas. Entonces, un poco la idea era ver cuánto estas lógicas y otras cosas que problematizo en la tesis estaban llegando a organizaciones como las cooperativas, que responden a fines no lucrativos y que siempre han tenido, digamos, un arraigo local, comunitario y una filosofía diferente al ánimo de lucro. Los resultados son afortunados. Encontramos que las cooperativas siguen siendo cooperadoras y respetan la dignidad de sus personas trabajadoras.
Muy interesante y es un estudio que se viene a enriquecer mucha sociedad costarricense, que en una de nuestras conversaciones anteriores decíamos de dónde había salido el auge cafetalero. Desde ahí, entonces tenemos que seguir manteniendo todo esto, que no podemos desligarnos y son temas muy importantes en la actualidad, que efectivamente como seres en una sociedad empezamos a mitigar esa individualidad y qué pasó con lo colectivo y qué pasó con todo ese entorno también laboral. Pues le comento que tuve la oportunidad de escuchar el podcast Sin Punto Final que promueve el Instituto de Investigaciones Sociales en su especial sobre la felicidad, que consistió en una entrevista muy amplia y enriquecedora sobre lo que consideramos felicidad, los supuestos límites que establecemos entre el trabajo y la vida e inclusive lo frágil que es la misma. Temas que hemos venido desarrollando a lo largo de este espacio y me encantaría si usted nos pudiera resumir su experiencia internacional, tanto académica, profesional, en una frase o una palabra. ¿Cuál sería, doña Lisa? Yo diría, Carol, que fue una intensa experiencia de aprendizajes personales, académicos y profesionales. Sí. Resumido mejor no puede ser, realmente es muy intenso y no solamente es el hecho de salir de Costa Rica, aprender otra perspectiva, una cultura diferente y venir a aplicarlo en nuestra sociedad. Yo creo que es muy propio lo que está usted indicando. Bueno, doña Liz, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus vivencias y a usted llegamos al final de nuestro programa y les invitamos a acompañarnos en la siguiente entrega con más de nuestras voces de la diáspora. Adiós.